Pues muy buenos días, es un placer tenerlas acá. Hoy todos dormimos una hora menos, especialmente yo, que tengo familia que llevar al aeropuerto y una mujer embarazada todos los días a mi lado. Para nosotros es un placer tenerlas acá, para nosotros de verdad que es un gusto, si ustedes nos están viendo por internet, es un gusto que nos esté viendo, espero que el próximo domingo nos acompañe. De verdad que tengo semanas, incluso, creo que hace un mes o algo así, es que el tiempo pasa tan rápido que ya uno no sabe en qué momento de la vida hizo algo. Estaba hablando de este tema con alguien, pero yo todas las mañanas intento que sea una hora específica, intento tener como un momento, yo hago como una especie de devocional, hago un estudio, y hay algo en específico que se refería al tema de conversación que estaba yo con esta persona. Y yo he titulado este mensaje como "Decido permanecer sano y vivo". A día de hoy estamos como en una onda, en una especie de movimiento de amor propio, ¿vale? Y está bien, ¿vale? Cada quien, está muy bien que cada quien nos aceptemos como seamos, físicamente, como seamos emocionalmente, que nos aceptemos. Y este amor propio, o hay una rama de ese amor propio que te lleva a hacer ejercicio, que te lleva a cuidarte, a comer más sano, aunque sea difícil con tantas cosas que hay en la pastelería. Yo soy amante, por ejemplo, de la bollería, así que cada vez que usted vea un bollo, una napolitana o algo, piense que Isaac todos los días va de una palmerita en su menú. Más de una. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando crecemos, a medida que vamos creciendo, vamos tomando conciencia de las consecuencias de nuestra alimentación. Porque cuando somos niños, muy pocas veces entendemos la importancia de comer sano. Y en la adolescencia, pues tampoco, o menos yo, ¿no? Yo era una persona que cuando cumplí 18 años, peor comía. O sea, porque tenía la libertad, tenía amistades y tal, entonces me iba a comer comida chatarra y constantemente comía muy mal. Claro, cuando cumples 20 y muchos, a día de hoy tengo 30 y poquitos, te das cuenta que, por ejemplo, comerte un bocadillo o un pepito, para que nosotros pensamos un pepito, no es igual comértelo a los 18 que comértelo a los 30. No tiene nada que ver, es el mismo pepito, pero tú no eres igual. Entonces, te da digestión, te da dolor de cabeza, entonces vas entendiendo la importancia del colesterol, de que el colesterol sí existe, no era un invento de tu papá ni de tu abuelo. Te das cuenta que de verdad la alimentación es muy importante, te das cuenta que el aceite de girasol no es tan bueno como el aceite de oliva. Entonces, tú te vas esforzando y vas como intentando modificar ciertas cosas porque te das cuenta que te perjudican, ¿vale? Hay órganos en nuestro cuerpo que son muy importantes, bueno, todos, en realidad todos se conectan. Te das cuenta a medida que vas creciendo, vas tomando como la importancia, o vas tomando conciencia de que tener un cuerpo con las 4 extremidades que puedan funcionar da mucho valor. Cuando vas creciendo, vas viendo como personas van teniendo incapacidades y incluso hacen mejores cosas que tú dices, wow, yo que tengo mis 2 piernas, mis 2 brazos, no hago lo que esa persona hace. Entonces te das cuenta de que tu cuerpo, vas tomando conciencia de que tu cuerpo es muy importante, ¿vale? Cosa que quizás muy pequeño no lo hacía, pero vas tomando conciencia de eso. Ahora resulta de que Dios habla del cuerpo, ¿vale? Más de que recomendarte una proteína que te haga dormir mejor, él habla de que nosotros somos un cuerpo, de que nosotros tenemos una importancia individual y una importancia grupal. Incluso cuando en la creación, si nos vamos a Génesis, podemos ver cómo Dios creó a Adán, y luego que Dios creó a Adán, dijo, bueno, este hombre no puede estar solo. Eso está en Génesis 2:18, dice, luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una pareja idónea, una pareja que se adapte a sus necesidades y que esa persona pueda ser correspondida con alguien más. O sea, porque muchas veces creemos que para estar mejor necesitamos estar en un sitio mejor, ¿vale? Yo necesito estar en un mejor país, necesito estar en una mejor casa, necesito estar en un mejor trabajo,
necesito estar en un mejor lugar, pero en ese lugar que era perfecto, en ese lugar que no había pecado, no había corrupción, todo era hermoso, en ese lugar Dios dijo, esta persona no puede estar sola, necesita a alguien más. Entonces desde el principio, desde la creación, nosotros estamos creados para desarrollarnos con otras personas, para tener comunicación con otras personas, para relacionarnos, es la palabra que está buscando, para relacionarnos con alguien más. No importa si el lugar es perfecto, tú necesitas relacionarte con alguien más. Entonces la Biblia habla de principio a fin de relaciones individuales, de relaciones hombre-Dios y de relaciones grupales. Incluso dice la palabra y hacer discípulos. Cuando la palabra me habla de ir a ser discípulos, está hablando de que vayamos a compartir lo que nosotros hemos aprendido. Habla de que no te quedes con lo que tienes, no te quedes con lo que has aprendido en el poco o en el mucho tiempo, eso tienes que compartirlo con alguien más, porque alguien más necesita lo que tú tienes, que soy yo, que es la palabra. Entonces, a día de hoy estamos en un movimiento muy individualista. A día de hoy nos están llevando a hacer algo que sí es muy importante, que es creer en nosotros mismos, que es creer en nuestro potencial, que es creer en lo que tenemos, creer en nuestras capacidades, que está muy bien, porque cuando nosotros creemos en lo que tenemos, en nuestras capacidades, en nuestros potenciales, podemos desarrollar un mejor futuro para nosotros, pero no podemos irnos al extremo de pensar de que no necesitamos a nadie para alcanzar nuestras metas. Entonces, la palabra habla en 1 Corintios 12:13, dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Jesús vino a revolucionar el cristianismo de aquella época, porque aquella generación, esa sociedad, solamente podía buscar a Dios o Dios estaba como en un lugar muy cerrado, como para una serie de personas muy exclusivas. Y Jesús y luego los discípulos expandieron eso, incluso solamente eran para los judíos esta religión. Y no, ya por eso aquí dice la palabra, para gentiles, para no gentiles, para esclavos o libres, no importa tu estatus social, no importa dónde hayas nacido, no importa tu raza, somos un solo cuerpo. En el momento que nosotros pasamos a creer en Jesús, somos un solo cuerpo. Ahora, si la Biblia habla de que somos un solo cuerpo, como un cuerpo físico, y si nosotros a día de hoy entendemos que nuestro cuerpo físico tenemos que cuidarlo porque si no se daña, ¿cuánto más tenemos que cuidar o qué función tengo yo en el cuerpo de Cristo, en el cual pertenecemos a día de hoy? Entonces yo quiero desarrollar este mensaje y quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo puedes ejercer una función en el cuerpo de Cristo? Porque yo creo que lo he venido hablando siempre. No podemos venir a la iglesia o ver esto por internet o ser demandantes todo el tiempo con Jesús, con Dios. Porque desde que el momento que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos todo el tiempo pidiendo, ¿vale? Entonces estamos todo el tiempo demandando algo de parte de Dios para nuestras vidas. Y está bien porque la palabra dice que pedid y se os dará. Entonces la palabra me invita a pedir, la palabra me invita a querer bendiciones para mi vida. Pero también me está hablando la palabra de que yo también tengo que hacer ciertas cosas, tengo que tener ciertas funciones en mi vida para poder bendecir. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo puedo ejercer mi función dentro del cuerpo? He desarrollado 3 puntos y el primer punto que quiero desarrollar es, si crees, permanece. Romanos 12, del 4 al 5 dice, pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y cada miembro está unido a todos los demás. Romanos 12, del 4 al 5. A ver, aquí Pablo estaba viendo
la iglesia como somos físicamente. Incluso hay otro versículo que dice, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser orejas, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies. O sea, un cuerpo tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, una nariz, 2 orejas, porque cada órgano tiene su función. De esa misma manera, nosotros tenemos una función cada vez que nos reunimos como iglesia. Hay un movimiento, está en la palabra, que dice que el templo pasamos a ser nosotros. Sí, nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, Él dice, es necesario que el Espíritu Santo venga y conviva con nosotros. Entonces ya no era una iglesia, un edificio, y el Espíritu Santo pasa a morar también en nuestra vida. Pero es que lo que puse yo en WhatsApp, la iglesia no es una organización, es un organismo. Y no es un organismo individual, es un organismo que depende de otro órgano. Cada órgano están conectados uno con otro de manera vital. Nuestra mano, si llegásemos a no tenerla, por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez vieron, yo nunca me pasó, pero siempre había el cuento del niño en el colegio que cierra la puerta y se le rompe el dedo, un cuento todo trágico, todo feo, y tienen que ponerle el dedo en un hielo y es una cosa toda, bueno, yo me imagino como padre que me llamen, que tu hija, no, Dios protégela. O sea, ¿te pasó? Sí. Vale. Tú eres la niña del colegio, ¿vale? Le O sea, doblaron el dedo. A mí y me le salió un sangre. corto en el dedo. Vale. O sea, siempre hay como ese cuento todo trágico en donde el dedo tiene que pasar un tiempo en un vaso con hielo para poder coserlo otra vez, pero si es algo muy gráfico, perdón por recordarte esa escena de tu vida, pero si ese dedo no se fuese metido en hielo, ese dedo fuese muerto, ese dedo se pierde. ¿Vale? Entonces aquí la Biblia me habla, ¿vale?, de que no es nada más creer en Dios, no es nada más creer que Él puede hacer algo, no es nada más creer que existe un ser en el cielo, sino que también yo tengo que permanecer en su cuerpo. Porque por ciertas circunstancias de la vida, ya ni siquiera circunstancias extremas de alguna mala anécdota o algo vivido en una iglesia o en un trabajo o en una familia, ya más allá de eso, lo primero que nosotros solemos dejar a un lado cuando queremos descansar es la iglesia, por ejemplo. Cada vez que nosotros estamos muy cansados, tenemos mucho sueño, lo primero que solemos dejar es la iglesia, pero cuando estás muy cansado, vas al trabajo. O cuando estás muy cansado, decides ir de fiesta, porque estar al trabajo no puedes dejar de ir al trabajo porque estás cansado, porque te despedirían. Pero nunca tenemos la conciencia de lo que dice la palabra, de que si yo dejo de pertenecer a un cuerpo, si yo soy un órgano activo del cuerpo y me separo del cuerpo, no tenemos la conciencia de que como un órgano separado del cuerpo también moriría. Entonces es muy impresionante, y no es nuevo, es muy antiguo, que es lo primero que dejamos cuando tenemos ciertas cosas, es la iglesia. Y no tomamos conciencia de que nuestra vida espiritual, así como un dedo que como se corta del dedo, del extremo del brazo, también nos podemos marchitar, también podemos morir espiritualmente. Dice la palabra. Y cada miembro está unido a los demás, formamos parte de un cuerpo, somos un órgano, tenemos una función, tenemos algo que hacer, tenemos una función de nuestro cuerpo, tenemos habilidades, cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene potenciales, y todo ese tipo de cosas, más allá de poderlas desarrollar en la iglesia, tenemos que entender entonces que más allá de venir a la iglesia, yo tengo que poner en función la parte que me toca. Porque si yo todos los domingos pongo el video de YouTube, estoy viendo prácticamente una serie de Netflix más aburrida que ver cualquier otra serie de Netflix, pero espero que aunque sea 30 segundos te deje un mensaje. Si yo voy todos los domingos a la iglesia solamente para orar, estoy teniendo una religión más en donde no pasa absolutamente nada en mi vida, simplemente como todos los abuelos, todos los domingos se apagan y se van a la iglesia y se devuelven a las 9:15 de su casa. La Biblia me está hablando más allá. Me está hablando de cree, permanece, porque tienes un rol, tienes una función. Alguien
necesita de ti. Y a ese he llevado el punto número 2 de mi prédica. Extiende tu mano. Punto número 1, cree y permanece. Punto número 2, extiende tu mano. La iglesia no fue constituida para ermitaños. O sea, si tú miras la historia de la Biblia, creo que no hay ningún ermitaño que logró hacer algo para la iglesia, ¿vale? Ese tipo de personas de que yo conozco varias que se encierran en sus casas y es como, epa, tengo tiempo que yo, es más, me acabo de acordar que yo en mi calle, yo vivía en donde yo vivía, era como una calle, era como una manzana, y resulta que los que vivían del lado de mi casa, sucede que existían porque si lanzabas una pelota adentro del frente de su casa, la pelota se perdía o se pichaba. Pero tú nunca, o sea, yo nunca vi a esa gente. Eran seres, o sea, veías al papá de la familia, a veces llegaba al trabajo, pero los hijos jamás los vi, no recuerdo ni sus rostros, sé que existían porque en algún momento de mi vida los vi, pero bueno, les escuchabas pelear, solo eso. Pero no los veías, eran personas muy excluidas ya de la organización entera. Entonces, claro, y muchas veces creemos que nuestra vida cristiana puede ser así, que podemos estar excluidos totalmente. Por eso la palabra me dice, tienes que extender lo que yo te he dado, tienes que multiplicar lo que yo te he enseñado, porque alguien te necesita. En Hebreos 3:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A ver, porque muchas veces tenemos, y esto lo pensamos mucho, porque la iglesia te habla mucho de tu propósito. Tú tienes un propósito en la vida. Bueno, tus padres también, pero cuando llegas a la iglesia te hablan de un ministerio. Tú tienes un ministerio que hacer en tu vida, tú tienes un ministerio de parte de Dios que desarrollar, tú tienes un ministerio que hacer para las naciones, tú tienes un ministerio para hacer en tu país, tú tienes un ministerio, al punto que hace 30 años atrás la gente dejaba de trabajar para ejercer un ministerio. Mi papá me cuenta que él tenía amigos que decían, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, no voy a hacer nada para dedicarme al ministerio. Y entonces la iglesia ha pasado por muchas etapas y esa era una donde la gente dejaba todo para hacer un ministerio, pero no sabían cuál era el ministerio, no sabían qué hacer dentro de la iglesia, no sabían de qué manera podemos ser útil para una comunidad. Y la iglesia es mucho más sencilla de la película que muchas veces nos metemos en la cabeza. Aquí la palabra me lo está diciendo. Simplemente con el hecho de yo pertenecer a un cuerpo y animar a otro, ya estoy ejerciendo mi propósito. Mi propósito, todos tenemos, si es verdad que algunos podemos tener, la gente puede tener ministerios internacionales, pueden tener un ministerio donde van a predicar a ciertos países, en donde somos músicos y tal. Bueno, yo no soy músico, pero la gente es música y va y tocan como bandas y son súper guay, donde las iglesias son súper cool y yo qué sé, van y llenan. Yo he visto personas, yo he estado soy amigo de personas que Dios las ha usado en un estadio y llenan el estadio de personas no para adorarlos a Él, sino para buscar de Dios, y entonces hay sanidades, hay milagros, hay cosas impresionantes, y tú dices, wow, eso es increíble. Pero esos son ministerios, o esos son llamados puntuales para ejercer cada persona, pero todos nosotros tenemos un llamado y un ministerio mucho más sencillo que lo que nos imaginamos. Simplemente con el hecho de poder animar a otra persona de venir los domingos a la iglesia, ya estás cumpliendo un ministerio. Porque si yo me separo del cuerpo y entiendo que espiritualmente me puedo apagar, espiritualmente puedo morir, yo quedo vulnerable, quedo expuesto, ¿vale? Yo quedo expuesto a que me puedan pasar, que me pasen cosas y no tenga a quién acudir. Yo quedo expuesto a que me sucedan cosas y no tengo una protección. Yo siempre digo que cuando alejarse de Dios, no es que Dios te castiga porque te alejas de su casa, no es que Dios te castiga porque no vas a la iglesia, es simplemente que si llueve no tienes un paraguas que colgarte. Es simplemente que no tienes dónde buscar una protección porque
no estás dentro de esa protección. Entonces no es un castigo, es que no estás en la protección. Y de esa misma manera pasa. Si nosotros no extendemos nuestra mano a las personas que están en esta casa, lo más seguro es que esa persona esté pasando por un problema sola. Y no es, y porque siempre tiramos la pelota para el otro, no, eso es prioridad de los pastores. Si el pastor a mí nunca, es más, yo me voy a esa iglesia porque mi pastor nunca me saludó. O yo voy a esa iglesia porque mi líder no me escribe. Ya va. La palabra me dice, anímense unos a otros. Tú tendrías que estar animando a otra persona, no esperando con una actitud demandante a que la persona te tenga a ti. Tú también tienes algo para dar. Entonces yo quiero dejarte este mensaje hoy. Primero, toma conciencia de que perteneces a un cuerpo y que es importante que estés en el cuerpo, que pertenezcas en él, no solamente que creas en él, sino que pertenezcas en él. Es importante que desarrolles funciones dentro del cuerpo, porque pasas a ser un órgano, va a sonar feo, pero pasas a ser un órgano inútil a un órgano útil, y no te montes una película. Con cosas muy pequeñas estás haciendo muchas cosas grandes. Puedes estar ayudando a una persona con acciones muy pequeñas, pero estás accionando en pro al cuerpo. Y punto número 3. Lo he puesto, ama porque sí. ¿Sabes? Hay algo que yo siempre, esto está en 1 Isaac 1, en la Biblia, que yo me monto a veces. ¿Sabes? Esto es un pensamiento que yo tengo y que creo que la Biblia me lo reafirma. A ver, alguna gente, esta gente que está en internet, que es medio hater, tranquiliza, es un pensamiento. En el momento en que Jesús fue buscado para ser crucificado, Pedro estaba con él. Y a Pedro lo empezaron a agarrar y tal, porque lo reconocieron por la forma en que hablaba. Y lo habrán visto, supongo también. Aquí está Pedro, este es uno de los que lo acompaña. Y también lo querían agarrar, también lo querían meter preso, también lo querían matar, supongo. Y Pedro, dice la palabra que 3 veces lo negó. Él negó a Jesús 3 veces. Y no, yo no lo conozco, no, yo lo negó. De cierta forma, Pedro traiciona a Jesús 3 veces, porque bueno, para vivir rechaza su creencia, rechaza su amistad, rechaza como cuando tú estás con una persona y la persona dice que no te conoce, pues tal cual. Yo me imagino que Jesús se sentiría igual. Y luego de eso, Jesús se crucifica, Jesús resucita y Jesús empieza a tener apariciones, empieza a hablar con sus discípulos en ciertas partes de la Biblia. Y pasó algo interesante, que es la teoría que yo tengo. En Juan 21, del 15 al 17, estaba Pedro pescando. Pedro era pescador, Pedro sabía pescar, y estaban pescando y de repente se encuentran con alguien que está allá diciendo cosas en la orilla, y ellos se imaginan que es Jesús, mas no le preguntan que es él porque se lo imaginan. Y esa persona les motiva a lanzar las redes, y allí ellos empiezan a levantarlas, y dice que la palabra que habían 150 peces, si no me equivoco, y las redes no se llegaban a romper. Entonces ellos tuvieron una pesca milagrosa porque Jesús estaba a lo lejos. Entonces ellos se acercan hacia Jesús, y Pedro empieza a tener una conversación con Jesús. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Jesús, vamos a hacerlo más fácil sin leer. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? Sí, ya te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y aquí viene mi teoría. Pedro rechaza a Jesús 3 veces, pero luego Jesús lo redime 3 veces preguntándole si le amaba. Ahora, lo interesante de esto es que antes de que, porque luego le dice, entonces sígueme, pero antes de decirle sígueme, le dijo, si me amas, cuida mis ovejas. Si me amas, cuida a mis hijos, cuida a los que están a tu lado, cuida a los que estás por conocer. Porque muchas veces pensamos
como decía al principio, que solo es creer. Bueno, sí, yo amo a Jesús, pero mis hermanos no me caen bien. Entonces la palabra dice, nosotros no podemos decir que amo a Dios, pero aborrezco a mis hermanos, porque estaríamos aborreciendo al mismo cuerpo, al cuerpo el que Jesús vino a constituir. Jesús vino a constituir una iglesia, Jesús vino a reformar una iglesia. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, pero que no amo a mis hermanos, y por eso Pedro es redimido de esta forma. Me amas, entonces cuida mis ovejas. Entonces ama mis ovejas. Busca la necesidad de mis ovejas y súplelas. Incluso la palabra dice que las llaves, Dios le entregó como las llaves de la iglesia a Pedro. Pedro tenía una responsabilidad muy grande. Después de haberlo traicionado a Jesús 3 veces, Jesús le dio la oportunidad de amar a sus ovejas. Entonces, sí, yo pertenezco a un cuerpo, yo tengo una función, y la función es tan sencilla como cuidar de las personas que van conmigo a la iglesia. Porque de esa manera, desarrollándome, aprendiendo, que no es fácil, aprendiendo a tener un cuerpo sano, aprendiendo a tener relaciones sanas dentro de la iglesia, también puedas tener relaciones sanas a donde quieras que vayas. Esto es una escuela, es una enfermería, yo también digo que es como un hospital. Aquí todos venimos con problemas, aquí todos venimos con alguna enfermedad emocional, pero esto es un lugar donde nuestro deber es ayudar al que entre a este lugar. No criticarle, no olvidarme de que existe la iglesia, o ir cuando la necesito, o ir cuando me acuerdo, sino de que constantemente yo tengo que saber que hay una importancia bíblica, no una manipulación de un líder, sino hay una importancia bíblica de la cual es importante que yo pertenezca porque alguien me necesita, porque yo estoy en función con algo. Y hay algo muy interesante, y quiero terminar con esto, que todos los cristianos conocen Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo para... No se sabe, a leerlo. De tal manera, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Vale. Todo el mundo conoce Juan 3:16. Pero muy pocas personas, para no decir ninguna, conoce Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, que no es el mismo Juan 3:16, dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y todos nos queremos quedar con Juan 3:16, porque Juan 3:16 es más bonita que Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 llena mi carencia, mi necesidad de ser amado. Pero Primera de Juan 3:16 me reta a amar a una persona, que no es mi familia, por ejemplo. Me reta a amar a mi familia. Me reta a amar aunque no quiera amar. Me reta a perdonar cuando alguien me hiere. Me reta a hacer cosas que me incomodan en pro a alguien. Entonces, como eso es algo incómodo, extraemos versículos bíblicos a nuestra conveniencia y a nuestro estilo de vida. Pero Jesús nos llama esta mañana a entender de que así como Él nos ama, tenemos que amar a los que están con nosotros. Nuestro cuerpo no es coherente que la mano derecha quiera hacer una cosa que la mano izquierda no. No podemos ir por la vida así, o que nos dé la chiripiorca como el Chavo. Nuestro cuerpo no puede quedar paralizado, nuestro cuerpo no puede estar en un lado enfermo y otro lado sano. Nosotros tenemos que buscar la sanidad del cuerpo, tenemos que procurar la sanidad del cuerpo. Y es bastante preocupante, muy preocupante, y es muy alarmante que a día de hoy, porque siempre la iglesia es como esa secta rara, o esa cuerda, porque bueno, en España sí se secta, pero en Venezuela eran los locos, porque le decían locos, no le decían secta, porque no sé, en Venezuela esa palabra secta suena más a otra cosa, suena algo muy satánico, pero en Venezuela éramos los locos, esa cuerda de locos que están ahí cantando. Pero es preocupante de que ese pensamiento ya no está solamente en las personas que no conocen de Jesús. Es bastante preocupante que ese pensamiento ya están en las personas que han ido a la iglesia. Y eso tiene muchos días alarmándome, porque si nosotros seguimos pensando de esa manera, prácticamente el cuerpo puede morir.
Porque cuando Jesús vio a la multitud, dijo, están desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús tuvo la necesidad de formar una iglesia. Y sí, es verdad, la iglesia muchas veces ha sido inclusiva, en otras no a veces ha sido inclusiva para nada, pero a día de hoy se está creando una modalidad de pensamiento de individualismo evangélico, por decirlo así, de individualismo espiritual, en donde yo puedo solo, en donde lo que yo sé y lo que mis conocimientos de parte de Dios me ayudan perfectamente para llevar a cabo lo que Dios quiere para mi vida. Y sí y no. Dios quiere trabajar contigo individualmente, pero Él no quiere que ese trabajo individual sea privado. A Él no le interesa que lo que Él hace en tu vida sea privado para ti. A Él le interesa que tú puedas llevar eso a alguien más. Porque de esa manera el cuerpo se hace fuerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las emociones que podemos sentir, porque probablemente hoy tú estés herido por algo que te sucedió dentro de la iglesia. Probablemente yo he hecho daño a personas que han ido a la iglesia. Y yo me arrepiento de mis acciones que ocasionaron daño a la iglesia, a personas que han ido a la iglesia. Pero a día de hoy tengo que tomar la responsabilidad de intentar crear a lo más sano posible a un cuerpo que esté consciente de no hacerle daño a nadie, porque puede llegar a ser un dedo machucado por una puerta que se cae en la niña de un colegio. Y tenemos que tomar conciencia de dejar pensar que somos el Superman espiritual y que necesitamos, voy a decir algo super nerd, que necesitamos de un equipo de superhéroes, de una Liga de la Justicia, para podernos hacer más fuertes. Porque si nosotros no estamos en coinonía, el cuerpo va a morir. Vamos a morir nosotros y al final el cuerpo va a morir. Ahora, yo quiero declarar todo lo contrario por nuestra vida. Yo quiero declarar que en el nombre de Jesús nosotros nos hacemos fuertes individualmente y grupalmente. Yo quiero declarar que todo lo que nosotros hemos aprendido lo vamos a desarrollar para el bien común. No nada más para mi bien, sino para el bien común, para el bien de mis vecinos, para el bien de la gente de la iglesia. Que podamos amar a mis hermanos, que podamos perdonar a mis hermanos, que pueda corregir a mis hermanos, que pueda animar a mis hermanos. Yo quiero declarar que en tiempos de guerra, y quiero creerlo, que en tiempos de guerra es la iglesia la que tiene que ser la luz. Tenemos que ser los primeros en extender nuestra mano para los necesitados. Tenemos que ser los primeros en ir a sitios donde nos necesitan. Tenemos que ser los primeros que si vemos a alguien desanimado, levantarlo. Si vemos una necesidad, ayudar. No podemos dejar esa responsabilidad a personas que no conocen de Jesús. No solamente a ellos, ni a los profesionales, también nosotros. Yo creo que si estamos en este país y en este país nos vamos a desarrollar el resto de nuestra vida, tenemos que dejar una marca en este país. Y como iglesia tenemos que dejar una marca en este país, una marca de generosidad, una marca de compañerismo, una marca de que la iglesia sigue siendo algo real, que sigue siendo algo puro y que Dios tiene una agenda para la iglesia. Así que no sé qué experiencia has tenido tú en la iglesia, no sé qué experiencia has tenido tú o qué pensamientos, o no sé qué motivación tienes tú todos los domingos para ir a la iglesia, pero quiero que tomes conciencia de que Jesús te necesita. Jesús te necesita. Así como tú le necesitas a Él, Él te necesita a ti. Y hay personas que necesitan lo que tienes tú de Él. Entonces, ahí con tus ojos cerrados, quiero que podamos entender que si nosotros podemos llegar a entender de que somos importantes, de que somos útiles y necesarios, vamos a tener un cuerpo sano y vivo. Padre, hoy, Señor, te pongo en tus manos cada corazón de las personas que están aquí, Señor. Padre, tú dices en tu palabra que tú avivas la llama en nuestros corazones. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú puedas avivar esa lámpara, esa llama en nuestro corazón, y te pido que lo hagas, Señor, que podamos buscar, Señor, que tú seas la prioridad entre semanas, Señor, que podamos buscarte entre semanas como primero, que ir a la iglesia, Señor, no sea algo que cansino de ir a la iglesia, Señor, sino que podamos entender que viniendo a la iglesia, Señor, hacemos el cuerpo más fuerte, Padre, porque yo pertenezco a un cuerpo y yo cumplo una función en este cuerpo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque yo
a partir de hoy voy a ver de qué manera puedo ayudar a las personas que van al cuerpo donde yo asisto, Señor. Que pueda ayudar y animar, como simplemente animar a alguien, Señor. Yo estoy cumpliendo mi propósito en esta tierra, Señor. Padre, gracias, porque sé que en todo este proceso tú vas a estar conmigo. Pero hoy, Señor, te quiero pedir por todas las personas que han sido heridos dentro de la iglesia, Padre. Hoy te pido, Señor, que esas personas puedan perdonar a ese líder, puedan perdonar a ese amigo, puedan perdonar a ese pastor, Señor, que les hirieron de una u otra forma, Señor, que salieron heridas, entraron para buscarte a ti y salieron heridas, Señor. Yo te pido, Padre, primeramente, Señor, para que esas personas puedan perdonar a esa persona que les hizo daño, pero que puedan entender que no tiene nada que ver contigo, Señor. Y no tenemos por qué satanizar la iglesia que tú has venido a conformar, Señor. Ciertamente, Padre, somos tu templo, pero necesitamos, Señor, un cuerpo. Así que, Padre, yo te pido por esa persona para que pueda sanar, para que pueda perdonar y para que pueda recordar sin dolor, Señor. Para que esta persona pueda salir adelante en la situación que esté, Señor, y pueda comenzar otra vez a funcionar como un organismo sano y puro dentro del cuerpo, Señor. Yo te pido por esa persona, te pido por esa familia, Señor, te pido por las personas que están por venir, Señor, que las personas que entren a esta casa puedan ser bendecidas por el cuerpo de Cristo, Señor, porque puedan ser bendecidas por cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Padre, para que el día de mañana podamos ser un cuerpo sano, fuerte y productivo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues